presidente junto a Fabiola. Qué timing complicado, ¿no? Igual se le sumaron unas... Porque volver a poner bueno. Pero va a traer un pan bajo el brazo, María. Ojalá No que es ese pan no lo bastante compartan. frecuente, pero a veces pasa. Sí, a veces Mira, pasa. te voy a tirar los trending topics del fin de semana. A ver. Sí. Fabiola, bueno, Fiambrola, como le dicen con mucha maldad. Operación bebé, como que tiran la del bebé para distraer. Bueno, eso ya estaba preexistente. Si ya tiene una panza, esto es preexistente a la difusión de la foto de Olivo, ¿no? Claro, pero Operación bebé para generar maniobra distractiva. Ok. Operación bebé. Felicitaciones, Santi Cafiero, Cafierito papá, porque la tienen con que el Pobre verdadero Santiago padre... Cafiero, que acaba de ser papá otra vez. Y bueno, se ve que es muy fértil. Creo que acaba de tener su cuarta hija, creo que. Claro, tiene 3 varones y ahora tuvo a esta Una nena. nena. Así que bueno, bebé presidencial fue otro de los trending topics del fin de semana. Y algo que llama mucho la atención acá también es que hace 3 meses, exactamente, hace 3 meses, Sí. Moria Kazán, amiga de Fabiola, porque habían compartido un programa televisivo, dijo, ¿la primera dama estará embarazada? Me parece a mí. Epa. En una foto de un viaje de Fabiola en Europa. O sea, amiga, no una periodista. Moria es amiga. La comida que le ofreció en Olivos en su momento Mauricio Macri justamente a Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario, estaba con Duhovne, el ministro de Economía, estaba Marcos Peña, qué sé yo, y decían, bueno, si le hubiesen, y lo mismo dijo Máximo en un acto, ¿no? Si le hubiesen dado la mitad del ruido mediático que tuvo la foto de Olivos alrededor de esta foto, Argentina no se hubiese endeudado, la manera que se endeudó, como diciendo, volvamos a hablar de la deuda que nos dejó Macri, que eso es lo realmente relevante. Pero bueno, y en ese contexto también fue interesante porque volvió Máximo Kirchner a plantear dudas acerca del acuerdo con el fondo. Dijo, si nos van a pedir 10 años de sacrificio, el presidente nos tiene que decir para qué va a ser todo ese sacrificio. Vamos a charlar con Fernanda Vallejos, es economista, diputada nacional del Frente de Todos. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, a ver, primero te quiero preguntar por el tema de Olivos, la foto, la violación de la cuarentena, las reacciones a mi gusto bastante machistas, culpabilizando a Fabiola Yáñez solamente, o lo que dijo Aníbal Fernández, no sé qué opinás. Bueno, opino lo que me parece bastante obvio a esta altura. Indudablemente estuvo mal, sin lugar a dudas estuvo mal. No creo que haya mucho más para abundar, reconocido esto. El propio presidente se ha referido al tema y no creo en lo personal de tener mucho más para abundar sobre una situación que sí, que fue dolorosa, que ojalá no tuviésemos que estar hablando de este tema. Uh-huh. Bueno, y el tema de la situación económica, ¿cómo lo ves vos? Vos, digamos, has sido como una voz más crítica en muchos aspectos desde el propio kirchnerismo del modelo económico, de la política económica de Alberto Fernández y de Martín Guzmán. Mira, la economía está en una situación, yo diría, heterogénea, ¿no? Con muestras de recuperación en algunos sectores bastante importante, en algunos sectores yo diría muy alentadoramente, particularmente lo que tiene que ver con la industria, que está creciendo incluso, cuando digo creciendo estoy pensando en niveles prepandemia, ¿no? Por supuesto que sería deshonesto medir los niveles de actividad de este año en comparación con el año 2020, que por supuesto estuvo absolutamente atravesado por lo que fueron las restricciones vinculadas con la plena pandemia en la que nos encontrábamos en aquel momento y que obviamente generó un fuerte resentimiento de la economía. Hoy la economía se está recuperando de lo que, como nosotros decimos, fueron las 2 pandemias, ¿no? Porque esto es lo que nos toca cargar a los argentinos y a las argentinas. Por una parte, obviamente, el impacto durísimo, no solamente para la Argentina, por supuesto, sino para el conjunto de los países en el mundo, que significó la irrupción del coronavirus, un 2020 muy, muy duro para todas y para todos, pero que en el caso de la Argentina se suma a una mochila que traíamos de arrastre,
que fue haber arrancado esa pandemia en una situación absolutamente desventajosa como corolario, no, digamos, obra Vos de la decís que la casualidad, caída sino de mayor esos de 4 años de gobierno neoliberal que impuso Mauricio Macri sobre la Argentina. O sea, vos decís que la caída mayor que tuvo la economía argentina respecto de otros países en el mundo tuvo que ver con el arrastre, la herencia de Macri, y no con la cuarentena tan estricta y tan extensa. Mira, la caída de la Argentina no fue mayor, estuvo en el rango de lo que significó la caída en todo el mundo. Ahora, No, tuvo nosotros 3 puntos veníamos más, de 2 años de recesión, ¿entendés? O sea, no es lo mismo para una economía, imaginemos, que venía de 2 años de crecimiento, de una situación de normalidad, que tenía colchón para afrontar una crisis como la que significa la pandemia, que enfrentar eso en la situación en la que venía la Argentina. Está bien, pero 2 volvamos... años de recesión profunda, 55% de inflación, 4 años de Bueno, este deterioro año de los vamos a estar en el ingresos. 45, ¿no? ¿Cómo? Este año vamos a estar en el 45. ¿Decís de inflación? Sí. Mira, bueno, hay que ver cómo sigue evolucionando en los próximos meses. Sin duda, sí, es probable que estemos entre 10 y 15 puntos por debajo de aquello que nos dejó Macri, ¿no? Que fue casi 55% en el 2019 y, por supuesto, una inercia muy fuerte. La Argentina venía con la inflación más alta en 3 décadas, que fue la manera en la que Macri cerró su gestión de gobierno, además de la recesión. Y bueno, con una situación internacional que también obviamente no es un problema de la Argentina, ¿no? Porque Está bien, pero hablemos de este momento. Mi pregunta era... En materia inflacionaria, el mundo está viviendo un proceso inflacionario, es un fenómeno que no nos afecta solo a nosotros, en materia de alimentos especialmente, que es lo que más nos preocupa indudablemente. Este es uno de los grandes temas que tenemos como desafío de aquí en adelante para resolver, indudablemente, y también en otros... Que es la inflación de los alimentos. Pero ha habido ley de góndolas, bueno, se mantuvieron, Alberto Fernández, los precios cuidados, precios máximos, y los alimentos igual suben. Claro, por eso te digo, porque estamos viviendo un momento de inflación internacional, no solo en los alimentos, si uno va a mirar lo que ocurre, por ejemplo, con los insumos difundidos, qué sé yo, el aluminio, el mineral de hierro, estamos viendo un proceso muy parecido, que eso también impacta sobre los costos de muchísimas empresas. No, pero la inflación en el mundo, la inflación en el mundo es 5 o 10% anual, claro, como máximo. Justamente, porque no venían de 55% de inflación y no habían tenido Macri como presidente. Entonces, si vos agarrás este proceso internacional de precios, todo se explica sin inflación o con una inflación muy bajita, como el caso de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero ¿con cuánto termina inflación Cristina Kirchner? ¿Cómo? ¿Con cuánta inflación termina Cristina Kirchner? Con la mitad de lo que dejó Mauricio Macri. Está bien, pero el 26%, quiero decir, es un piso importantísimo. Tampoco es que... si no parece... Sí, la Argentina hace rato que tiene una inflación alta, indiscutiblemente. Sí, claro. Y hace rato que tiene un estancamiento económico, lleva 10 años sin crecer. Digo, no, eso es falso, eso es absolutamente falso. Estamos hablando con Fernanda Vallejos, que es economista y diputada del Frente de Todos. ¿Por qué es falso? No, bueno, y porque lo dice el INDEC, es como lo ha... después de la actualización que ha hecho Todesca sobre los datos del INDEC, queda muy claro que la Argentina, bueno, de hecho incluso hasta en el gobierno de Macri hubo un año donde la Argentina creció, que fue el 2017, que fue el año de las elecciones intermedias, ¿no? Donde aplicó todas las políticas que instrumentábamos nosotros y que seguimos sosteniendo, y en ese momento sí, con políticas expansivas de demanda, la economía argentina creció, y durante el gobierno de Cristina, bueno, durante obviamente los años 2010, 2011 fueron años de crecimiento récord de la economía argentina. Tuvimos algunos años en los que no crecimos, y le dejamos la economía a Macri creciendo al 3%, María. Si vos mirás en el proyectado que pasa a lo largo de los últimos días, bueno, desde el 75 para acá que la economía argentina solo empeora, ¿no? Aumenta la pobreza. Eso es falso, eso es totalmente falso. Eso es falso, porque bueno, no se puede hacer un promedio. La Argentina, desde que irrumpe la última dictadura cívico-militar, indudablemente hasta
por lo menos la década del 90 tuvo un proceso muy complejo. Bueno, la década, digamos, del gobierno, los años del gobierno de Alfonsín, sin duda asignados por la crisis de la deuda, Sí, problema sí. recurrente de nuestra Sí. economía. El periodo neoliberal, el segundo ciclo neoliberal, que fue la presidencia de Menem, que sí. terminó con la alianza, Sí. tuvo claroscuros en materia de crecimiento, algunos años de crecimiento importante también durante el gobierno de Menem, obviamente no la clase de crecimiento que satisface a una sociedad, porque incluso tuvimos deflación en aquellos años, pero fueron también los años donde tuvimos pico de desocupación, donde se destruyó. O sea, pero en el industria, 75 tenías el 5% pobreza, hoy tenés el 40% pobreza. Tenés todos los indicadores muestran... Exacto. Claro, bueno, después, ¿qué pasó? Vino Néstor Kirchner en el año 2003, todo ese proceso de crecimiento de la pobreza, de la desocupación, de la desigualdad, que era prácticamente ininterrumpido desde la irrupción de la última dictadura cívico-militar, se revirtió. Se redujeron 30 puntos la pobreza en esos años. Pero ¿cuánto entrega de pobreza Cristina Kirchner? Fernanda, ¿cuánto entrega de pobreza Cristina Kirchner? Cuando 27, termina el 28%. 28%. Bueno, digo, la había agarrado en 60, ¿eh? Bueno, esto es lo que hay que decir. En la crisis, por eso te digo. pero Fernanda, por favor, digo, o sea, es como es como que Messi no se puede tomar de punto de comparación el 2020, o sea, lo toma en un momento de explosión de la convertibilidad. Cualquier bueno, cosa que compares con eso. La explosión de la convertibilidad fue la consecuencia de una década de malas políticas económicas que nos condujeron a esos resultados. Pobreza, desocupación, está bien, pero después desigualdad, un déficit endeudamiento. Está bien, es lo que ocurre cada vez que gobierna el neoliberalismo en la Argentina. Está bien, pero ¿es sostenible un país con un déficit del 5%, 6% del PBI? Como o sea, con la situación económica, digamos, uno no puede negar que Macri hereda problemas estructurales. Después toma un nivel de endeudamiento que es el problemón que tenemos hoy, es el fracaso económico de Macri, es difícil de discutir. Pero si nos ponemos a pensar cuáles son los problemas heredados de la economía, ¿Qué problemas estructurales hereda Macri? El 26% de inflación es un problema, el 36% de pobreza es un problema y el 6% del déficit es un problema. El de pobreza es lo que deja Macri, no lo que hereda. ¿Heredó cuánto? 29, 29. No, ya te dije, Heredó, 27, 28%. Bueno, difícil de medir porque no existía el INDEC, porque estaba intervenido. No, lo han medido posteriormente, académicamente. Hubo que reconstruir. Universidades, entre ellas la Universidad de La Plata. También hubo que reconstruir la serie. Que no se puede decir que sea kirchnerista. No, pero es obvio que Macri entregó más pobreza de la que tomó y entregó más endeudamiento de que tomó nadie. Yo sería incapaz de discutir eso, me parece una obviedad. Y bueno, pero hay que discutirlo porque a lo mejor no es una obviedad para todo el mundo. Seguramente sea una obviedad para vos, que sos una periodista, que sos una persona formada e informada, pero probablemente no sea una obviedad para todo el mundo, porque si no, con el desastre que hizo Macri durante esos 4 años de gobierno y además con la experiencia que tenemos con gobiernos neoliberales como el de Macri en la Argentina, sería imposible pensar que nuestra sociedad todavía tenga un porcentaje importante, digamos, de votos hacia fuerzas políticas de esta característica. Pero habría que pensar también qué pasa con usted, digamos, ustedes también gobernaron muchísimo tiempo y tampoco hubo, digamos, uno puede decir el otro fue un desastre, pero lo mío tampoco trajo soluciones. Bueno, cómo no, para mí haber dejado la desocupación que había llegado al 18% durante el menemismo, después de 12 años, 6%, sí. Haber reducido 30 puntos la pobreza, haber por primera vez desde la última dictadura en toda la historia de la recuperación democrática avanzado en términos de igualdad en la sociedad argentina, porque veníamos retrocediendo de manera persistente durante todos esos años hasta el año 2003. Pero tomar como punto de pensar que si estamos mejor que en el 2001 o el 2002, de la explosión de la convertibilidad, como tomar que estamos mejor que en el 2020, el año pasado. ¿Y con qué querés que comparemos? Bueno, no sé, pensar con los 12 años del kirchnerismo, que cómo empezaste y cómo terminaste, con lo que terminaste, pensar cómo terminaste. Y es lo que te estoy diciendo, empezamos de una manera, o sea, hay un rumbo que es clarísimo, empezamos de una manera y terminamos, hacer el corte donde lo quieras, terminamos mucho mejor
que como empezamos en todas las variables relevantes que son las que nos permiten medir la salud de la También hay economía, que son contextos las que le distintos, importan a ¿no? la gente. Internacionales distintos, hay momentos más favorables, menos favorables, Claro. cómo aprovechaste los Sí, distintos momentos, a nosotros digamos. nos tocó durante el gobierno de Cristina Bueno, afrontar la crisis internacional. Antes la que arrancó con Lehman antes Brothers. le tocaron precios récord con Néstor Kirchner, o sea, todo depende, digamos, es fácil buscar. Yo lo que digo, me parece que estamos ante un fracaso de 10 años de estancamiento de la economía, No, es que evidentemente falso, tenemos 10 años de problemas. estancamiento es falso, María, no te lo ¿Cuánto puedo dejar pasar. progresamos en Primero 10 porque es una años? falacia porque estamos mintiendo a la gente. Porque Decime. sí, está bien, si yo hoy crezco 5 y mañana caigo 5, Exacto, no crecí nada. Volví al ¿cómo jugó la Oca? Tuvimos Avancé una 5, política que volví nos para. permitió crecer 5 y después vino otro señor que hizo otra política y caímos 5 y rompió todo lo que habíamos construido en aquel tiempo previo. Entonces, no es lo mismo, es fácil promediar, pero la realidad Pero es que esos 10 años te tocan años tuyos, no estoy pero no estamos promediando solo los años de Macri. No estamos promediando solo 4 años de Macri. ¿No? ¿Se nos cortó? ¿Se cortó? No, te estoy escuchando. No estamos promediando 4. No, claro, me estás promediando un periodo en el que gobernábamos nosotros, cuando la economía crecía, el desempleo se reducía, la desigualdad se reducía, la pobreza se reducía, con un periodo de Macri donde la economía caía, la pobreza crecía, la desocupación crecía y la desigualdad crecía. Bueno, no se puede promediar eso porque hay un corte político. Si vos me dijeras que gobernó durante 10 años el mismo proyecto político y fueron las mismas políticas, entonces vale, digamos, ¿no? Comparar todo el periodo. Ahora, hubo 2 periodos políticos diferentes, con políticas diferentes, de hecho vos lo acabas de decir, en uno nos desendeudamos profundamente a tal punto que hay registros de video, el propio Duhovne, que luego fue ministro de Economía de Macri, sorprendido y contándole al mundo lo maravillosa e increíble que era la situación de la Argentina, extraordinaria en materia de desendeudamiento, lo baja que era la deuda de la Argentina, nos dejaron hasta la coronilla de deuda con el Fondo Monetario Internacional nuevamente adentro de nuestro país. Bueno, la diferencia es abismal. Fernanda Vallejos, economista, diputada nacional, vence el mandato y termina, ¿no? Vence mi mandato en este diciembre, así es. Bien, bueno, y no va a renovar. Hola. Hola, María. Sí, no digo que no vas a renovar porque no estás en la lista de candidatos, digamos. No, claro, mi mandato termina el 10 de diciembre del 2021. Entré en el 2017, te acordarás, cuando me tocó el honor de encabezar la boleta de diputados nacionales de aquella fuerza que fue Unidad Ciudadana, que fue un poco el principio de este Frente de Todos que tenemos hoy, ¿no? Bien. Junto a Cristina, que en aquel momento se postulaba como senadora nacional. Gracias, Fernanda, buen día, ¿eh? No, por favor, Hasta María, luego. un abrazo. Hasta luego, 8:37 de la mañana. Información para pensar.